Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. En este caso, en el día de hoy. Saben ustedes muy bien que ya les vamos anunciando que la próxima semana cambiamos la franja horaria. Empezaremos a las 7 de la tarde este tiempo de debate. Pero eso sí, todos los miércoles compartiremos el debate y lo vuelvo a los recuerdos, a partir de las 7 de la tarde. Pues bien, comenzamos por este programa y este debate, esta tertulia, este coloquio, presentando a las personas que conforman esta noche, esta mesa de debate. Tenemos con nosotros a Onofre. Buenas noches, Onofre. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Bueno, y a todas. Se nos incorpora también a esta mesa de debate Jorge. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Don Francisco, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente, buenas noches para los compañeros y encantado, como dice el compañero, de estar una vez más aquí. Y también, como no, en esta mesa tenemos con la presencia y la compañía de nuestros amigos. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Una noche más compartiendo este tiempo de debate. Pues vamos a comenzar. Y comenzamos esta mesa de debate, por supuesto, hablando de las ayudas. Hablamos de las inundaciones. ¿Llegará de las ayudas? ¿No llegará de las ayudas? Hombre, yo creo, el otro día creo que comenté un detalle importante. Nos jugamos la credibilidad de las instituciones. Ahora que las instituciones, con esto de la crisis de valores, la crisis económica, con el tipo de políticas que también la ciudadanía percibe como lejanas, la corrupción, pues yo creo que las instituciones se juegan mucho en este tipo de situaciones. Que se acuda rápido, sea lo más objetivo posible, se acuda a solucionar los problemas de la ciudadanía. A mí se me antoja que este es un momento clave si las instituciones quieren empezar a estar cercanas a la ciudadanía, de que esto sea de esta forma. De entrada las cosas no pintan bien en cuanto a las valoraciones que se han hecho de los destrozos y sobre todo el gobierno del Estado español, cómo va a financiar las cuestiones. No hay nada concretado, al menos a última hora que yo sepa. Pero se habla de 10 millones y casi para la generalidad de las inundaciones que desde septiembre y octubre han habido. Me da la impresión de que con eso poco se va a poder ocupar. Desde el Gobierno de Canarias, con respecto al Ayuntamiento de Telde, que es lo que yo puedo hablar, la relación es buena, se está en una sintonía pero tampoco hay nada concretado todavía. Creo que hay que darse la mayor rapidez posible. Y además de eso, acudir sobre todo a esas personas que no tienen seguros, las personas más desfavorecidas. Si realmente ese axioma de Estado social y democrático de derecho lo queremos defender, pues estas son oportunidades claves para que así sea. Por ahora no sabemos cómo está, digamos, articulada la situación. No han llegado los dineros y la intervención durante el desastre, pues podemos calificarla al menos bajo nuestro punto de vista, de bastante notable por todas las instituciones que participaron y por todos los técnicos y demás que estuvieron al frente de la situación. Ahora vamos a ver si luego en el post-desastre tenemos también la capacidad de reaccionar con prontitud y con la objetividad oportuna. Jorge. Bueno, con estas cuestiones hay que ser claro, hay que ser diáfano con el tema de las ayudas. Se tiende mucho a la demagogia y se tiende mucho a hablar por hablar. La realidad es que hay urgencia y a través de un decreto por vía de urgencia, el pasado 29 de octubre, se aprobaron unas medidas de ayuda urgentes para los municipios afectados, ¿no? En este caso, en la isla de Gran Canaria, principalmente atendemos a los municipios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, pero no debemos de olvidar que hay otros municipios afectados también, ¿verdad? Otras islas, quería decir, Fuerteventura y la isla de Lanzarote. La verdad que da verdaderamente lástima, como comentaba el compañero de Nueva Canarias, las medidas que llevó el ministro canario Soria en Madrid, que aprobó en el Consejo de Ministros simplemente 10,4 o 10,6 millones de euros para toda España, para 8 provincias, en relación a esas lluvias que ha habido, como comenta él, en el mes de septiembre y en octubre en toda España. En relación al tema de las ayudas y la concreción, una primera valoración de la alcaldesa del municipio de Telde estuvo fijada en torno a unos
creo recordar 8 millones, si no me confundo en cifras, y sí que próximos o posterior a la firma de ese decreto por vía de urgencia en ese Consejo de Gobierno donde se trataron estas ayudas, apuntaba en torno a 20 o 21. Yo no sé el fondo técnico, ¿no? si es definitivamente un informe que va a trasladar o si definitivamente esa es la cantidad, es una previsión. En relación al Cabildo de Gran Canaria, tenemos aquí a un consejero y yo que también estoy desempeñando mis funciones en el Cabildo de Gran Canaria. No tenemos ningún informe, no sabemos a día de hoy cuál es esa valoración general de esos daños que ha sufrido la isla de Gran Canaria. Esta como una primera lectura, porque todo tiene sus matices y otras valoraciones en relación a esto, ¿no? Paco. Bueno, efectivamente, como decía Onofre en el comienzo de su intervención, la credibilidad de la institución está en juego, ¿no? Estas últimas inundaciones, y hablamos por ejemplo de Gran Canaria, en las dos ciudades más importantes que ha afectado, como ha sido Telde y en Las Palmas, donde los destrozos tanto en infraestructuras, digamos, municipales como en infraestructuras privadas, porque hay muchos daños y situaciones dramáticas que se han generado, incluso el riesgo de algunas vidas que todos hemos visto en los medios de comunicación. Yo creo que las instituciones tienen que dar un paso hacia adelante. Efectivamente, la cuantificación de las ayudas está en ello. En el último pleno del Cabildo se aprobó una moción institucional donde se tomó una serie de medidas en donde se instaban a los ayuntamientos que pusieran en marcha toda su maquinaria técnica para cuantificar cuál era la realidad de esos daños para poder actuar, y asimismo pedir al Estado español, al Gobierno de España, que declarara zona especial, zona catastrófica, para que agilizar los mecanismos para que esta ayuda llegara, ¿no? Nosotros sí achacamos y así denunciamos en su momento que era importante que tanto el gobierno autonómico de Canarias también actuara en previsión del retraso que estas ayudas iban a venir, porque ayuntamientos, como es el caso de Telde, que sabemos la situación económica que está pasando, pues esto, digamos, es otro palo a esa posibilidad de emerger de esa situación que se encuentra, ¿no? Y entendíamos que, y así lo dijimos en el Pleno, que el gobierno autonómico tenía que adelantar, si fuera preciso, como hizo la vez pasada con la inundación del 2014 en Tenerife, los millones de euros necesarios un poco para ir paliando la situación hasta que se valorara la situación o la realidad definitiva de los daños en nuestra isla. Son situaciones que demuestran una vez más que la red hidrológica, la red de saneamiento, pues a lo mejor no cumple las necesidades básicas de los diferentes municipios afectados, como decía, o los viejos del lugar, ¿no? Las barranqueras siempre recuperan lo suyo, quizás por la negligencia de construir, quizás porque pensamos que nunca va a suceder lo que al final sucede, pues, o un déficit de mantenimiento, que es una situación que también hay que analizar. Yo creo que esto nos debe de servir para que no se repita de forma reiterada en el futuro o de forma cíclica, como suele suceder, como ha pasado en Tenerife en otros años, ¿no? Estas situaciones, porque al final lo que supone es lo logrado desmantelarlo y volver a invertir para luego no saber si al final se consigue el efecto deseado. Pero lo que sí nosotros entendemos que las actuaciones de las administraciones, tanto cabildicias como los gobiernos autónomos y el gobierno español, tienen que ser prioritarias y darle ya soluciones a lo que demandan los vecinos, que es que les solucionen su problema, porque al final demandan esa solución, y esas ayudas pues tienen que llegar lo antes posible. Domingo. Bueno, yo he oído hablar todo, yo intento seguir un poco la prensa y no me termino de sacar de las dudas que tengo yo al respecto de estas ayudas que se van a dar, ¿no? Prácticamente se han centrado un poco en los daños a las infraestructuras públicas, pero a mí me preocupa mucho saber cómo se va a ayudar a todas esas familias que han sido afectadas en vehículos, bajos de garaje, en viviendas. En la zona de Ginamar creo que había no sé si era una veintena en la zona del Cascajo de Ginamar que fueron inundadas. Pues todo el mundo ha hecho promesas, todo el mundo se ha sacado la foto, porque además, como estamos ya en campaña o pre-campaña electoral, han venido hasta miembros representativos nacionales a sacarse la foto a Telde con esto, pero la ficha económica de estas partidas que se van a hacer, entonces han hablado de 10 millones en general para toda España, pero no sé, hay ni partidas concretas. Además, Rajoy, cuando estuvo en Telde, hablaba que lo primero era
ellos reparar su infraestructura, en este caso las playas, que dependen de costas y es estatal. Y yo la pregunta que me hago es, ¿cuánto va a ser lo que se le va a apoyar a los ciudadanos, que es realmente los que tienen el grave problema? El grave problema está en los ciudadanos, en esa gente que se ha quedado sin coche, que son muchos. Yo esta tarde mismo entraba en segunda mano, en un portal de venta de segunda mano, y aparecían coches que se están vendiendo por 500 euros de los daños producidos en la garita. Vi a un BMW, o sea que cualquiera que pueda entrar lo verá, que estaba allí por 500 euros. O sea, esto es lo que me preocupa, porque realmente nadie se ha comprometido con ellos. Creo que el gobierno de Canarias hablaba que se iba a hacer unas ayudas igual que se hizo en Santa Cruz en su momento. Yo las ayudas que conozco en cuantía, las que conozco eran muy bajas, estaban en torno a los 100 euros, o sea que eso no cubre precisamente un vehículo. Y después la otra cosa que me preocupa es, incluso teniendo partida presupuestaria, se llegará a los ciudadanos, porque todavía hay ciudadanos en las cumbres de Gran Canaria esperando por las indemnizaciones del gran incendio que hubo, y todavía no han cobrado años. Por eso digo, esas cosas, esas promesas deben ir con una partidita económica que se diga esto va destinado a tal cosa. Y después, pues las promesas, pero las promesas en caliente es solo sacarse la foto. Pero cuando hubo el incendio en Gran Canaria, vino el señor Zapatero en un helicóptero. Igualmente que lo que pasó aquí. Vamos a apoyar a todas las personas que han sido afectadas y mañana empezamos a trabajar con ellos. Mariano también estuvo aquí y se fue a Melenar a comer, eso es importante. Y ahora vamos a ver si llega. Si me permite, una cosa de lo que apuntaba Domingo, totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando, ¿verdad? Hablábamos del decreto establecido a través de Consejo de Gobierno el 29 de octubre, donde se fijan una ayuda por unidad familiar en torno a 4.000 euros, ¿verdad? Nosotros sí consideramos que tiene que ver con el fondo de lo que tú estás diciendo, que considero que es importante lo que realmente percibe el ciudadano, porque debemos de atender qué es lo que cubre realmente, ¿verdad? ¿Tienes asegurada la casa? ¿No la tienes? ¿El coche? ¿Qué situación tienes? ¿Es un domicilio habitual o es un domicilio de segunda residencia? ¿Qué es lo que cubren los seguros en este caso y qué es lo que te da cobertura? Las ayudas, fundamental, ¿verdad? No son ayudas para infraestructura, no lo son. Y con respecto a las inundaciones en la isla de Tenerife del año 2014, tristemente con algunos fallecidos, ¿verdad? No cubrieron infraestructuras porque eran ayudas tal cual calcadas a este, exactamente el mismo decreto, 4.000 euros por umbral familiar. En este sentido, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el Cabildo de Tenerife tuvo que abonar y apoquinar 16,4 millones de euros porque no cubrían infraestructuras, y el gobierno del Estado miró para otro lado, como suele suceder. Es realmente irrisorio esa cantidad para todo el conjunto español de 10, pocos millones de euros, cuando estamos hablando que solamente en la isla de Gran Canaria, primeras aproximaciones o estimaciones, a 21,4 millones, ¿verdad? Sí, los 21,4 corresponde nada más que a Telde. A Telde, nada más. Peor me lo pones, ¿no? Carmen Hernández, la alcaldesa, habló de 8 millones en una valoración inicial y además muy a bote pronto, y luego ella, la memoria valorativa de todo, pues ya se situó en 21,4 millones de euros en infraestructura nada más. Yo, aparte de que me preocupa evidentemente que el dinero llegue a la persona que objetivamente, yo coloco 2-3 términos tremendamente importantes: la celeridad, el que sea lo más rápido posible, la objetividad. No podemos tampoco estar dentro de la picaresca. Quien no ha tenido los expedientes son tremendamente importantes. Queremos ser un país serio, pues tenemos que hacer las cosas de forma seria. Y por último, somos, dentro de que somos un Estado social y democrático de derecho, también evidentemente nuestra situación, nuestra digamos estructura socioeconómica es de corte mixto. No se puede, evidentemente, creo que lo ha mencionado el compañero, pues subvencionar o digamos atender aquellas cuestiones que no sean de carácter básico. Primera vivienda, tener situación de pobreza severa o moderada, con lo cual no puedes hacer frente a esa situación.
tenemos que entender ese concepto de solidaridad está lleno de un contenido en donde porque el Estado ya quisiéramos todo, que tuviese todo el dinero del mundo para atender todas las peticiones de todo el mundo, pero vivimos también en una sociedad de economía mixta en donde cada uno paga su seguro, y si el coche está abandonado y en un momento determinado pues no tiene los seguros oportunos, bueno, atender eso. No voy a ser yo el que diga que no se debe atender, pero creo que primero habría que acudir a las cuestiones básicas. Por lo tanto, que las expectativas también de la ciudadanía con respecto a esto sean las oportunas, y hacer la pedagogía oportuna en ese sentido también, porque si no entramos en el ámbito de la demagogia que también el compañero colocó. A todo el mundo se le va a ayudar y a todo el mundo no, porque no estamos en un estado, en un sistema de carácter totalitario, en donde un poco menos que toda la economía está intervenida por el Estado, y por lo tanto el Estado es el paternalista que debe acudir a todo. No seamos serios, no es así. El Estado social acude a las necesidades. Luego las infraestructuras públicas, con el decreto de 10,2 millones, 10,4 millones, pues no se acude ni siquiera a las infraestructuras públicas de Telde. Y si ahí colocamos todas las provincias que han sufrido en las riadas de septiembre, se me antoja además muy poco serio. Creo que además si tenemos que ser rápidos, no tenemos que ser tan rápidos. Las memorias por la narrativa de todo el mundo deberían estar sobre las mesas, y las infraestructuras públicas que fueron afectadas deberían ser analizadas una por una, y cuáles son, digamos, de básica y de mayor prioridad, y atender. A ver, la percepción que se puede dar con todo este tipo de cuestiones, lo de Lorca, que lo hemos dejado atrás, es que realmente disculpen, ¿para qué pago impuestos? Disculpen, ¿para qué me entrego solidariamente para sacar de la crisis a España o a Canarias? Si aquí hay un pirateo entre las propias instituciones públicas y hay un pirateo de las instituciones públicas hacia el ciudadano, pues yo también pirateo. Entonces creo que nosotros aquí nos jugamos en la referencia de cómo hacer las cosas de forma diferente. Y si las instituciones públicas no dan la talla, no podemos pretender luego que los ciudadanos den la talla, teniendo en cuenta que no puede haber expectativas, no puede haber falsas expectativas en que crean que puedo resolver mi problema de mi BMW que no lo tenía asegurado. Pues ahí no se llega, pero sí a la vivienda de una familia que tiene niños y encima están en pobreza severa. Creo que todo esto hay que dejarlo bien claro, hacer las pedagogías oportunas, y vuelvo a repetir, lo que más me interesa de todo este tema es cómo saldrán las instituciones fortalecidas o no frente a estas situaciones. Son hitos tremendamente que nítidamente dejan claro si realmente esta institución me protege, está a mi servicio y merece la pena pelear por esto, ¿no? ¿Algo? Bueno, yo creo que al final se va matizando todo lo que es el tema, ¿no? En casi dos conceptos. Uno, que la administración tiene que andar con celeridad para resolver los problemas técnicos, burocráticos y administrativos que pueden hacer que esas ayudas no lleguen de la forma adecuada al vecino. Y segundo, cómo cuantificamos los daños y de qué forma llegamos y evitamos la picaresca esta. Yo creo que son dos conceptos fundamentales. Primero, porque la administración más cercana, la que va a vivir el día a día con el vecino, son los municipios afectados, está clarísimo, ¿no? Las administraciones superiores viven un poquito más de lo alto, de las guerras muchas veces con el gobierno autonómico, con los cabildos, con el gobierno nacional, para ver de qué forma te puedo sacar más dinero, el otro te sacamos menos. Pues en definitiva, esa guerra, esa guerrilla, muchas veces políticas, ¿no? El ciudadano no las entiende porque lo que sí nosotros entendemos, independiente de las infraestructuras, digamos, insulares que se hayan afectado, es lo que decía Domingo, ¿no? Las situaciones sociales de muchos vecinos de esos municipios que han agravado más su situación de crisis, situaciones que muchas veces pues ya les lleva a la desesperación absoluta. Aquí se comentaban casos de personas en el paro que vivían prácticamente en un sótano y que salvaron la vida de milagro. ¿Por qué? Porque pudieron salir por la puerta de atrás, porque el agua les entró y con niños pequeños, ¿no? Entonces, esas situaciones dramáticas de gente que ya está viviendo casi por debajo del índice de la pobreza en muchas ocasiones, pues ahora la agravamos mucho más. Y si encima los políticos, que ya la credibilidad del político en la calle está bastante denostada, que se cuestiona un poco su actuación, no actúa para intentar solventar, ayudar o por lo menos intentar que esa situación no sea tan crítica como está, si no damos ese paso adelante, yo creo que todavía la situación o la credibilidad de la administración, en definitiva, porque los políticos son gestores de la administración, van a quedar muy en entredicho, ¿no? Y aquí yo creo que hay que lanzar también una flor, por así decirlo, a los grupos
grupos técnicos de las diferentes administraciones que se ven también sobrepasados, porque hay que hacer un trabajo muy documentado para evitar, porque siempre en estas situaciones pasa la picaresca, y si no tenemos los atentados que hubieron en Madrid, aquellos famosos de los trenes, ¿no? que mucha gente se apuntó al tema de las indemnizaciones como atentados terroristas, y luego muchos de ellos no estuvieron ni en el lugar del atentado, ¿no? Entonces yo creo que siempre va a haber picaresca, y ahí hay que lanzar un voto, digamos, de la capacidad de trabajo de los diferentes técnicos de las diferentes administraciones para llevar esto lo más rápido posible y en las mejores condiciones y de justicia. Domingo. Yo no me gustaría malinterpretar las palabras de ningún compañero, sí me gustaría hacer una aclaración. Cuando se habla de ayudas, cuando hay un caso en este caso de situaciones adversas de meteorología o un incendio, un gran incendio, la vara de medir no es precisamente solo la pobreza severa. No te quisiera malinterpretar, yo entendí más o menos lo que querías decir, pero no es esa la vara de medir. Ojo con eso. Compañero sí hablaba de algunas cosas que se tienen en cuenta, si es la primera vivienda o si es una vivienda tal. Eso sí se tienen bastante en cuenta. Lo digo porque yo no me encuentro en pobreza severa y gracias a Dios no sufrí las inundaciones. Se me mojó un poco la casa, porque creo que a la mayoría de los teldenses. Pero yo creo que si, como ha pasado en muchas viviendas, las que he visto, que se acaban con todos los electrodomésticos, el cableado de la casa, la pintura, cualquier familia normal no puede hacer frente a eso. De hecho, es que se llaman ayudas, precisamente el compañero hablaba de 4.000 euros, que ojalá sea así, yo lo deseo, pero con 4.000 euros no soluciona, es una ayuda que te van a dar. Un parche. Sí, porque realmente el costo de rehabilitar una casa, en este caso por una inundación, pues es mucho más. Yo sí me gustaría que también se tuviera en cuenta, o que en esto se tuviera un poco en cuenta, que muchas veces las administraciones tienen responsabilidad en estas cosas que ocurren y suceden, ¿eh? Alguien hablaba del tema urbanístico y demás, de los barrancos, creo que eras tú, Paco. Yo vuelvo otra vez al mismo ejemplo, al más que conozco, que es el Cascajo, el Colegio Europa y todo lo que barrió por ahí para abajo. O sea, es un barranco que se ha fabricado en el barranco, se han hecho presas, a lo mejor involuntariamente, pero se han hecho presas que se dieron y que arrasaron con todo eso. Entonces, ese tipo de cosas también hay que contemplarlas y desarrollar en el futuro acciones desde ahora, que no son ya ayudas, que no son pedir al Estado, sino crear unas infraestructuras que realmente esto no vuelva a repetirse. Vamos a ver, 110 litros por metro cuadrado es una cosa puntual que a lo mejor pasa cada 30 años, pero pasa. Pero es que una semana antes cayeron 40 y pasó prácticamente lo mismo. Sí. O sea, lo que terminó de llevarse los 110 litros, ya por ahí había pasado el agua y había inundado. Lo que quiero decir con esto es que no solo son las ayudas, sino hay que pensar en una ciudad del futuro, no solo la ciudad de Telde, hablo de toda la ciudad de Las Palmas. Cada vez que cae una tromba de agua allí siempre tiene problemas y no se subsana. Ese tipo de cosas es un diseño de ciudad que hay que cambiar y que hay que tener muy en cuenta en eso, que hemos construido en los cauces de barranco como si ya no fuera a llover más, o lo hemos rellenado incluso. Bueno, a mí sí me gustaría apuntar una cosilla con respecto a qué me refiero. A ver, los políticos, en gran medida, y ahí está el nivel de corrupción, las instituciones con sus tomas de decisiones y con sus incapacidades han deteriorado el Estado social y democrático de derecho, pero también la percepción de una ciudadanía y una falta de pedagogía, y esto a lo mejor es políticamente incorrecto, y en donde me toca porque me tocó. No, si tus ingresos están, al menos objetivamente hablando, creo que hay que colocarlo a nivel técnico, a la hora de valorar. Yo no estoy de acuerdo en que se reparta 4.000 euros por familia. Se reparte en función de las necesidades y de la estructura social. Quizás por defecto profesional lo diga. El tema es, si usted tiene un nivel de ingreso, tiene que tener un nivel para pagar su seguro de su casa, el seguro de su coche y el seguro de lo que corresponda. Y si viene la riada en un momento determinado, se lo paga su seguro. Si como consecuencia de una infraestructura mal hecha por parte de la administración pública, que estoy de acuerdo contigo que con respecto, y sobre todo en el boom del ladrillo, hemos hecho, en vez de ciudades sostenibles, hemos hecho estanques,
esa es una frase que me soltó una señora, dice, no, es que en vez, sí, me lo dijo, dice, no, es que ustedes con el plan general ese del 2002, ustedes en vez de ser una ciudad sostenible, porque el 2002, eso fue ayer, cuidado, y lo de sostenibilidad viene del tiempo del catapum, la señora bastante avispada. Ustedes lo que hicieron fue un estanque, y claro, porque aquí corrían las aguas, siempre han corrido. En el barranco de Telde yo he visto ganado corriendo en las aguas, por tanto no me vengan con que esto es nuevo. Esto no es nuevo, porque no corrió ningún ganado esta vez, y yo lo vi corriendo, vale, perfecto. Si es como consecuencia de una negligencia, una incapacidad de la administración pública, y yo tengo todo mi seguro, ahí estará el seguro peleando con la administración pública y yo deseo que en esa línea la administración pública tenga la cintura oportuna para que llegue a los acuerdos antes posible. Pero cuando hablamos de pobreza severa y moderada, y que creo que la administración pública, porque de eso somos un Estado social, es verdad que no tienen acceso a ningún tipo de seguro porque apenas tienen para comer. Entonces, aunque sea a lo mejor su coche, pues a lo mejor sí acudimos a ayudar. Lo que pasa es que aquí hay una comprensión un tanto igualitaria de ayudas o de subvenciones o de todo, que es errónea. No, mi coche se estropeó, sí, pero usted tiene unos ingresos a lo mejor de 60, 70 mil euros anuales y este señor lo tiene de 20.000 y con ese coche resulta que da de comer a sus 2 hijos. Y todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta bajo mi punto de vista y no se tienen en cuenta técnicamente hablando. Es a lo que voy. Y con respecto a hacer ciudades sostenibles, bueno, hemos hablado muchas veces, es evidente, Telde mismo, como decían nuestros viejos, es que hemos construido en las tierras cultivables. Antes se construía sobre el risco, pero ¿qué están haciendo? No tan solo en el barranco, sino sobre las tierras cultivables, eso se lo lleva todo. Y solo matizarte esto, ¿por qué hablaba yo de esta situación? Creo que este tipo de Estado se salva entre las dos cuestiones, instituciones, políticos, pero también entre la ciudadanía, que debe comprender que a lo mejor no te toca lo mismo que el de al lado, y simplemente porque tus condiciones socioeconómicas son diferentes. Jorge. Domingo ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Has hablado de las infraestructuras insulares. Las infraestructuras insulares tienen por así decirlo, un pufo encima, ¿verdad? Porque del contrato de mantenimiento de carretera, que está dividido en 6 lotes, como mínimo 4 están metidos en cauces jurídicos, legales o recurridos, ¿verdad? Debemos de recordar unas cartas anónimas que mandaron, y lo digo porque creo que es importante para matizar una cuestión que él ha apuntado. Unas cartas anónimas que mandaron los empresarios en relación a ciertos apaños en la Consejería de Obras Públicas del anterior mandato o mandatos anteriores, ¿verdad? En relación a eso, lo que ha ocurrido es que se han paralizado de 4 lotes y 2 de ellos están en los juzgados porque denunciaban que los criterios subjetivos pesaban más que los objetivos y que no entendían cómo podía ser así. Eso es lo que ha provocado que obras, infraestructuras importantes por parte del Cabildo de Mantenimiento estén paralizadas desde hace 2 años. Creo que las están ahora desbloqueando. Entonces yo me preguntaría una cosa. ¿Los túneles de la Laja están dentro de esos mantenimientos que se ven afectados? ¿Ha habido alguna propuesta de mejora en relación a los túneles de la Laja y otras infraestructuras que no dieron la talla cuando cayó lo que cayó a finales del mes de octubre? Es que hay un colapso total en la Gran Canaria 1 en los 2 sentidos. Nadie se ha preguntado por qué. ¿De dónde? ¿Por qué el agua no se evacuaba? ¿Cómo es que salía tanta agua, verdad? ¿Alguien se ha preguntado, los vasos que están en el complejo medioambiental del Salto del Negro son correctos? ¿Tienen filtraciones? ¿Por qué esa cantidad de agua que inundó la entrada de esos túneles ahí? Entonces, a mí sí me preocupa poderosamente las infraestructuras que a día de hoy están paralizadas en el Cabildo de Gran Canaria. Como digo, en la época de Carlos Sánchez, siendo consejero del Cabildo de Gran Canaria, se paralizaron una serie de contratos, algunos se anularon, creo que ahora lo están reeditando, pero es importante a veces para entender, oye, ¿por qué las cosas aquí no están funcionando, ¿no? ¿Por qué no funciona la evacuación, la filtración toda de aguas y de lo que es el túnel Julio Luengo? Es que es inadmisible, porque no solamente paraliza todo lo que entra del norte, ¿no?
todos los que salen de Las Palmas de Gran Canaria del Norte, que vienen al sur a trabajar, se vieron cercenado ese día de plenos, ¿no? Cuando no pudieron circular por esas vías. Atendamos bien a nuestras obligaciones en las administraciones en relación a estas cuestiones, quería apuntarlo, ¿no? En relación a las infraestructuras de orden de carreteras a nivel insular. Paco. No, efectivamente, estamos de acuerdo que no solo hay que realizar las infraestructuras importantes, que mejore, digamos, la comunicación entre los diferentes municipios de la isla, sino luego tiene que tener un plan de mantenimiento, ¿no? Efectivamente, como dice el compañero, hay algunos convenios de mantenimiento que están recurridos y que ya la justicia decidirá si es así como los denunciantes anónimos han dicho, ¿no? Quizás porque en su caso no le aceptaron las demandas que ellos mandaban, ¿no? Y a partir de ahí ya se verá. Lo que sí también es importante es que el grado de inversión en obras hidráulicas en nuestra isla, en Gran Canaria, prácticamente en los últimos 5 años ha sido escaso, o por no decir nulo, y eso es un hándicap también importante a la hora de mejorar infraestructuras que ha ocasionado la situación que el compañero está diciendo. También hay que ver qué control se ha hecho sobre esas obras tan importantes como los túneles, ¿no? Porque parece que nosotros, y no solo el ejemplo de esos túneles, sino los que vas viendo en toda la circunvalación, las laderas están de tierra, con jardines, y si el agua corre de la montaña, pues esa tierra se la lleva. O sea, hay un defecto de diseño que habrá que valorar quién ha sido o de dónde se diseñó, que muchas veces pasa en nuestra isla, ¿no? Que se diseña en la península sin saber la idiosincrasia y las características de nuestra isla. Yo pongo, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar, cuando voy al colegio universitario, al Colegio Médico de Las Palmas, al lado del Hospital Insular, pues es un colegio de un diseño precioso, pero para Noruega o para Suecia, ¿no? O sea, precioso, porque tenía hasta para colocar los esquís cuando entraban, ¿no? Aquí en Canarias. Sí, tenía para colocar los esquís. Y luego tiene aquí con la cantidad de luz que tiene esta isla, maravillosa, que te da vida, pues prácticamente vivíamos en un sótano, ¿no? Unos paneles que se movían solamente para poder mover la nieve cuando caía. O sea, un diseño hecho o copiado de un colegio igual en Suecia, en Noruega creo que era, y lo trasladaron a Gran Canaria. Si me permite, no solo pasa en Canarias, la Facultad de Periodismo de la Complutense, los juzgados que se hicieron en la Avenida Marítima, que eran todos acristalados, y que el calor era insoportable, era un diseño, digamos, que tenían ellos para el diseño era de una prisión. Pues es lo que estamos comentando, ¿no? Que muchas veces la incapacidad técnica, porque los técnicos también juegan un papel importante, o los recortes presupuestarios hacen que suceda este tipo de situaciones. Es fundamental que haya un mantenimiento de esas infraestructuras, es fundamental que los planes hidrológicos se tomen en serio en una isla como la que estamos nosotros, porque la estación de Boca Barranco, ¿no?, ha quedado prácticamente desmantelada con estas lluvias, ¿no? En San Bartolomé Tirajana tenemos un problema también gravísimo, por hablando de infraestructura, que la estación de bombeo de toda Playa del Inglés está, si conocéis Playa del Inglés, en el anexo 2, al final, donde está el puesto de la Cruz Roja, está la estación de bombeo de toda esa agua, y por supuesto no da abasto. Eso rebosa, y una playa con banderas azules, un referente turístico, pues prácticamente queda casi cerrada al público por las condiciones digamos, de salud pública que así lo exigen, ¿no? Entonces eso lleva, pues mira, yo creo que llevo trabajando en el sur desde el 92-93, y cada vez que hay estas escorrentías, pues hay desbordamiento en esa estación de bombeo. Por tanto, no vemos que esos políticos que nos están gobernando, esos técnicos que hasta ahora han llevado los órganos competentes, pues actúen en esa situación, en esos sitios críticos, que son los que van a producir colapso, entradas y salidas de la ciudad, infraestructuras importantes que mantienen la estabilidad sostenible, como tú decías antes, de la isla, porque yo no sé lo que hubiera pasado si las riadas van hacia donde está la potabilizadora, ¿no? Y nos dejan prácticamente sin agua, o sea, y están muy cerquitas de las laderas donde ocurrieron estas escorrentías. Yo creo que es un tema que se tiene que plantear, y por supuesto el gobierno autónomo tiene que empezar a valorar que las inversiones en planes hidráulicos y los fondos europeos que vienen destinados al mismo se repartan de forma adecuada en las diferentes islas. Domingo. Bueno, no voy a entrar a discutir en la cuantía de cuánto a quién se le debe dar y a quién no. No estoy de acuerdo contigo que solo sean los de pobreza severa. Y además te recuerdo que hay cosas que los seguros no cubren, y precisamente son las catástrofes naturales, para que lo tengas en cuenta, y que hay personas dañadas
que no van a poder hacer frente a los gastos y que esa ayuda que si llega a venir del gobierno de Canarias va a venir muy bien y que además todos pagamos nuestros impuestos para cuando en un caso de necesidad se nos cubra nuestras necesidades, no solo a las personas... No se pagan impuestos por eso, pero vamos a dejar la discusión de los impuestos es mucho más larga. Bueno, sí, y teóricamente, Uno no paga impuestos teóricamente muy bien, pero cuando es necesario y cuando hace falta a las personas hay que ayudarlas. Sí, no digo lo contrario. Y punto. Yo no te voy a decir a un tío que cobra 1 millón de euros al año, no te lo voy a decir que se le ayude, pero yo creo que a la gente normal que no podemos cubrir a la ese casa de nuestra casa, a ese no le va a eso no le va a hacer nada, por supuesto. Perdona. No, solo nada más, un segundito nada, y perdóname, Domingo, que Es que, no te interrumpo. es que no sé si es tu discurso social y es que solo crees que solo necesitan ayuda las personas en pobreza severa, que la necesitan, está claro, pero... Yo voy, simplemente lo que quería exponer es que la cultura igualitaria yo no hablo de es la más igualitaria, desigual de no hablo todas. de igualitaria, pero tampoco tan discriminatoria. Claro, por ir priorizando las necesidades más y importantes. evidentemente ser más justo, cuanto Hay una más escala, cuanto más desigual se es, claro. más justo se es. Cuando yo hablaba, hablaba de infraestructura, no me referí directamente a las insulares, hablaba más de lo que decía Paco, de las infraestructuras locales, como esas que decía Paco, que tanto pasa en San Bartolomé, como pasa en Las Palmas, como pasa en Telde. Y una cosa súper lógica, y todos, creo que los que estamos aquí hemos viajado fuera de Canarias, las aguas de pluviales no van junto con las aguas sucias. En Canarias sí. Y eso es un mal diseño, no solo de un municipio, en general. Y no tiene nada de lógica que tengamos cerradas las playas de Telde, porque esas aguas de pluviales han contaminado a través de las cloacas, han contaminado las playas, y hasta que no haya... Eso es inconcebible. Con respecto a lo que decía el compañero Jorge de las infraestructuras insulares, bueno, Jorge, si estás en el Cabildo, mañana te invito a que pases a ver si nos están pasando facturas por el mantenimiento de esas carreteras que has hablado, porque hablabas de la Gran Canaria 1, que es la de La Laja, y la Gran Canaria creo que 3, que es la de la circunvalación, que creo que hay empresas que están llevando el mantenimiento, y además, si tenemos la oportunidad de viajar y pasar de Telde habitualmente, vemos que están efectuando trabajos de limpieza. Con respecto a lo que ha pasado, porque hablabas concretamente de la zona de La Laja siempre ha pasado. Yo recuerdo hacer la mili, hice la mili en quinto el 91, y recuerdo una noche con una ambulancia que íbamos al hospital insular y se nos llevó prácticamente la ambulancia, la ría que venía. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un problema que no viene de ahora, que viene de viejo. Que las nuevas infraestructuras que se han hecho en estos años, y hablo, fíjese que estoy hablando del 91 hacia adelante, no se han hecho con cabeza, y precisamente no las ha hecho el gobierno insular. O sea, lo que quiero decir, el túnel de La Laja, el antiguo túnel de La Laja, la cascada aquella que cae allí, no es la primera vez que pasa. Recuerdo que hace, no sé si 2 años, cayó una roca gigantesca en la carretera también en un día de lluvia. Lo que pasa es que no se han canalizado esas aguas. El barranco que está en el otro lado, que es el de Salto al Negro, que es el del Salto al Negro, hablo del Salto al Negro, no del vertedero. ¿Cuántas veces se ha inundado la carretera allí? Se hizo la carretera nueva y sigue el mismo problema, se ha canalizado y sigue el mismo problema. Que no se han resuelto esos problemas, pero no solo no por un problema de mantenimiento, sino un problema de diseño. Y eso es un problema insular, local, y yo creo que hasta regional. O sea, no hay un pensamiento de que estas cosas pueden pasar, de que va a volver a llover, que sigue lloviendo. No sé quién decía lo de los animales corriendo por el barranco de Telde. Yo recuerdo a mi madre nació en el año 33. En el año 33, y yo me imagino que una niña que tuviera un poco de juicio podía tener en el 40 por ahí, pues ella dice que llegó a ver el barranco de Telde 6 meses corriendo. 6 meses, la gente iba a lavar al barranco, y eso estamos hablando sí, de las lavanderías poco tiempo. Existen o sea, todavía en el barranco. Esas cosas pasan y van a volver a pasar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues unificar esfuerzos y resolver los problemas. Pero es que tampoco, yo soy jardinero, es que no hay que ser muy inteligente para saber que el agua sucia no puede ir con el agua de pluviales. Eso no tiene nada de lógica, ni hacía falta un ingeniero para que le viniera a diseñar eso. Y además tenemos la facilidad con respecto a, por ejemplo, la península, un continente, que tenemos los barrancos y barranqueras muy cerca, no somos unas llanuras gigantescas que nos vaya a salir costosamente esa infraestructura. Muchas veces es por falta de diseño, no por coste real. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad. En La Huerta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí. En Más que Política, el debate político.
FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Archirreciclaje. Bueno, cepillo gastado y cubo roto. Voy a ayudar a salvar el planeta. Al contenedor amarillo con ellos. Archie, eso no va ahí. ¿Cómo? Son de plástico y los plásticos van al contenedor amarillo. No, Archie, son los envases de plástico. Hay muchos tipos de plástico y no todos sirven para envasar alimentos. Lo que separemos en el contenedor amarillo se usará para hacer nuevos envases y productos. ¡Qué difícil! Entonces, ¿dónde va esto? No es difícil, Archie. Al contenedor amarillo van solo envases de plástico. Ni juguetes rotos, ni objetos de plástico. Si puedes, llévalos al punto limpio. Allí los separarán para reciclarlos. Y si no, llévalos a la basura normal. Vale, pues los pondré en una caja y cuando tenga unos cuantos me pasaré por el punto limpio. Recuerda, en el contenedor amarillo se depositan botellas y envases de plástico, latas de conserva y refrescos y bricks, también tapones, pero no juguetes, ni balones, ni cepillos de dientes, ni cubos, ni sombrillas. ¿Y esto? Eso sí, es de plástico y sirve para contener agua. Veo que lo vas entendiendo, pero por favor, escáchala bien antes de depositarla en el contenedor amarillo. ¡Alejo! Me estoy convirtiendo en un experto. Recuerda, en el contenedor amarillo, solo envases de plástico, latas y bricks.
It dances like a plasticine machine. Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, el debate político. Don Jorge, pedido usted la palabra. Bueno, es simplemente para hacer una puntualización que yo considero extremadamente importante, porque siempre están a ese trotecillo, ¿verdad?, cuando sale el tema este de los piques entre islas, de que si una tiene más y otra tiene menos. Lo cierto es que el convenio de obras hidráulicas Canarias-Estado está publicada en la página web del Estado y está publicado también en la página web del Gobierno de Canarias. En los últimos 10 años, Gran Canaria es la isla más beneficiada en este concepto, 277,5 millones, 277,5 millones, y esa es la realidad, frente a otras islas que tanto a otros partidos les gusta comparar, vamos, ¿por qué no? Vamos a decir, frente a 159 de otra isla, y esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, simplemente quería puntualizarlo. Pues cambiamos, si alguien quiere puntualizar algo. A mí sí me gustaría saber el continuum. A mí sí. El continuum es importante, porque a lo mejor puntualmente ahora tenemos 270 frente a 159, yo desconozco la cifra y creo evidentemente que si están publicadas... Bueno, a mí me gustaría todavía mucho más. O sea, hay una comisión de desequilibrio que está estudiando estos agravios y cuando esa comisión haga pública los resultados, veremos la realidad de inversión en una isla, de infraestructura, educación sanitaria, y entonces hablaremos de esa demagogia que dicen que nosotros, porque se refería a Unido, por el tema del pleitismo e insularismo. Te estás etiquetando, porque yo en ningún momento te he señalado, ¿verdad? Pero con permiso nada más, cuando uno abre un poco la caja de Pandora con respecto a esto, es tremendamente los datos, ya lo sabemos, el tema de las estadísticas, pues, te toca medio tomate, y dices tú, bueno, porque un tomate para dos, no, vamos a ser serios en este aspecto, y pienso que es importante el continuo de las infraestructuras, porque resulta que si yo ya he asfaltado sobre asfaltado nuevo, que me den €1, eso es un agravio comparativo con todo el mundo. Y el que no ha asfaltado sobre, si no todavía lo tiene de tierra, pues mira, me tienes que dar 100 millones porque es que... No, o más allá de todo eso, que las infraestructuras hidráulicas, porque estamos hablando también dentro de esas infraestructuras, muchas de ellas fueron privadas en su momento y que ahora se están regenerando en el San Bartolomé Tirajana, Galda, la zona norte, o sea, y ahora se está invirtiendo dinero público en algo que se había invertido dinero privado. Entonces, esas cosas también hay que tenerlas muy en cuenta, no es los datos fríamente, ¿no? Nos hemos olvidado de una cosa importante, nos hemos olvidado del norte de Gran Canaria. Creo que también la lluvia ha afectado al sector agrícola, al sector primario de la isla, y no lo hemos pasado, simplemente quería puntualizar. Creo que Paco invita también a los representantes de la zona norte. Aquí prácticamente estamos zona sur-sureste, ¿no? Es cierto. Abriremos más el debate para el resto de... Pero también habría que tener más disponibilidad por parte de la zona norte también a venir y a participar en este debate, porque si algo tengo que agradecer a las personas que conforman esta mesa de debate, la disponibilidad de pertenecer y participar en este debate un miércoles sí y un miércoles también, lo cual todos no están dispuestos a sentarse en una mesa de debate. Y hoy sí tengo que agradecer, por supuesto, a las personas que están hoy en esta mesa de debate. Teníamos otro tema de tocar y lo vamos a tocar, hablamos del reparto, ya que estamos hablando del reparto, el reparto de impuestos generales sobre tráfico de empresas. ¿Qué valoración hace de ese reparto? ¿Es cuantitativo? ¿Es un reparto que contenta a todas las partes? Bueno, ¿o disgusta a alguna parte? Está claro que quedó frentes, claro, ¿no? Quien defiende ese doble filtro, como sucede en el REF, o ese triple filtro que quiere colocar el Gobierno de Canarias, en función casi análoga a la ley electoral, que encima muchos consideramos que es injusta. Yo personalmente, que también creo que mi partido lo defiende en general, pero como no está del todo concretado, yo decir personalmente que voy al argumento de antes. Yo creo que hay un elemento fundamental. La Canarias hay que analizarla bajo mi punto de vista como una única realidad,
y que el tema territorial, que hay que tenerlo como compensación, no debe ser el más importante, debe ser la estructura socioeconómica que vive la comunidad en función de donde se encuentre. En la propia, yo entiendo, por ejemplo, que las inversiones en un barrio como Ginamar tengan que ser más exhaustivas, más continuadas, como consecuencia de la vulnerabilidad de ese barrio. Hay una ley en Cataluña que me gusta mucho, que es la ley de barrios especiales, que los catalanes asumieron, bueno, ahora después entró más y lo recortó, asumieron que, bueno, que este barrio es vulnerable por las condiciones sociodemográficas que tiene, con un paro juvenil del 60%, el 70%, mientras que a lo mejor la zona casco de Manresa pues no lo tiene. Y esa cultura de que porque se le da a esa gente y a nosotros no, y esa cultura de que yo pago impuestos, ¿no? A ver, que usted pague impuestos o no pague impuestos, no da derechos, ni los quita. Tuve una vez un encontronazo, mi padrastro es alemán, y dice, que yo pago más impuestos que tú. Digo, sí, perfecto, tú puedes pagar más impuestos que yo, pero que tú pagues más impuestos no te da más derechos que yo. Y eso es un concepto tremendamente importante desde la visión de la administración, de qué debo recibir de la administración. Tú no pagas para recibir, tú pagas por cohesión social. Gracias a esa cohesión social tú puedes trabajar, tú puedes desarrollar todos tus aspectos de tu proyecto vital. El que uno pague no le da derecho. Uno paga para tener una comunidad y para la solidaridad de la comunidad. En esa línea creo que es un elemento muy importante en este de los repartos de los impuestos, aunque en este impuesto en particular, si ya se va a ceder definitivamente el impuesto a la Comunidad Autónoma Canaria, creo que debería entrar dentro de la lógica de cómo se hacen los repartos de impuestos, que yo estoy en contra en cuanto que un elemento importante es analizar que Gran Canaria tiene pues unos niveles de paro y unos niveles de pobreza, Tenerife tiene unos niveles de paro y unos niveles de pobreza, y ese debe ser un elemento fundamental a la hora de las inversiones que deben ser además competitivas. Porque claro, si es para hacer una rotonda o es para tal, pues mire, perdone usted, pero nosotros tenemos un grandísimo problema, y es sacar de la pobreza a la ciudadanía canaria, sacar del desempleo a la ciudadanía canaria, y debe ser ese, bajo mi punto de vista, el principal elemento a tener en cuenta a la hora de los repartos fiscales de estas características. Pero bueno, sigamos hablando para no tal. Jorge. ¿Qué quieres que te diga en relación a esto? Yo creo que algunos han aprovechado el tema del ICTE para hacer política, ¿no? Vamos a ver, con la aparición de la entrada de España dentro de la Unión Europea, aparece un impuesto de valor añadido en España, ¿verdad? Donde está incluido concretamente, y en Canarias aparece el IGIP. El Estado consideraba en aquel entonces, y nosotros siempre hemos defendido lo contrario, que ellos tenían que retrotraernos a nosotros, ¿no? Nosotros transferimos ese dinero, es un dinero que el Estado, nosotros le tenemos que pagar al Estado en relación a este impuesto. Finalmente, después de 22 años, parece ser, ¿no? Porque también aquí nos hemos echado a pelear, entre comillas, sin tener firmado esta cuestión. Parece que es ahora el día 19 próximo, quizás la próxima semana y tal. La realidad es que es un dinero que está aquí y que nosotros transferíamos al Estado. Cuestión que a partir de ahora ese dinero se va a quedar aquí, ¿vale? Cuestión fundamental. Otra cuestión es la segunda lectura. En segundo lugar, Canarias es un territorio único y un territorio fragmentado. Nosotros somos un Estado archipelágico, solidario entre todos. No puede haber desequilibrios y no puede dos islas abandonar el resto a su suerte, ¿verdad? Estamos proponiendo un reparto totalmente justo en relación al reparto de los 160 millones del ICTE. 80 millones para Tenerife y Gran Canaria, y el resto para el resto de 7 islas, con 7 características diferentes, más un factor corrector que está lo que estaba apuntando el compañero de Nueva Canarias, que tiene que ver con determinadas realidades sociales en el desempleo. Pero nos hemos preguntado el coste que tiene para un conejero o un majorero tener que desplazarse aquí a usar los hospitales que están aquí, que son de toda la provincia, no son solamente de Gran Canaria, sino de todos los canarios y en especial de la provincia, ¿verdad? O mandar a tu hijo
a estudiar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Es que el Gracioseros, que también es una isla donde también viven canarios, no tiene que sufrir esa triple insularidad que tiene que coger el ferry. Ahora hay más, ¿no? Antes estaba la naviera Romero, ¿verdad? Te coge el ferry para ir de la Graciosa a Lanzarote, quizás para estudiar el COU. Es que aquí lo tienes en la esquina, ¿no? Entonces, hay cuestiones y hay debates que son suficientemente amplios y bastante abiertos como para tener, digamos que actuar de manera bastante cerrada o incluso enfrentista o pleitista y tal. Estos fueron unas propuestas iniciales que se están definiendo, a las que están de acuerdo todos los cabildos, exceptuando uno, y no el cabildo ni Gran Canaria, el presidente del cabildo de Gran Canaria ha dicho no, pero el resto de los cabildos de toda Canarias ha dicho que sí. Hubiera sido más fácil decir, oye, estos 60 millones los voy a repartir yo como gobierno, los reparto yo, y se termina el problema. Paco. Bueno, primero, hace un poco historia, ¿no? Efectivamente, el PP de forma magnánima ahora, ¿no? Acordándose de que las islas tenemos problemas de dispersión y dice, bueno, de los 320 millones que nos corresponde, le vamos a perdonar la mitad y para que ustedes puedan invertirlo, ¿no? Y efectivamente sale la situación y parece que nos ha tirado el trozo de carne a los lobos hambrientos y parece que las 7 islas nos estamos matando por ese trozo de carne. Primero, como decía él, que la carne todavía no ha llegado al foso y ya nosotros ya nos estamos matando. Lo que sí está claro es que el planteamiento desde la primera base de aplicación, cuando el presidente Ñor Clavijo dice que se va a aplicar prácticamente por la triple paridad electoral, ¿no? Pues ya hay un agravio comparativo. Nosotros planteamos, y así en el Cabildo se planteó que esa no era la causa, digamos, más justa del ser reparto. Planteábamos los factores del REF, que bien lo define, porque luego hubo otra variación, que esos 162 millones que van a ir para los cabildos, luego el gobierno dice, no, el 40% nos quedamos nosotros y la otra partida se lo reparten entre ustedes, bueno, y ya veremos, ¿no? Y nosotros planteamos que se aplicara el RES como mecanismo indicador, ¿no? Por la población, por la superficie y el 10% correspondiente por isla, que es 1,5, ¿no? Los agravios tan comparativos de la aplicación de esa triple paridad lo hemos tenido claro a nivel electoral. A mí me parece demagógico decirlo, el pleitismo insular, el insularismo, el volver a sacar ese enfrentamiento. No es sacar enfrentamiento, es aflorar y poner sobre la mesa que eso es un desequilibrio que en estos momentos es una realidad. Lo de la universidad, es que nosotros teníamos que estudiar La Laguna y tuvimos que pelearnos para que nos pusieran la Universidad de Las Palmas. Es que si no defendemos nuestros derechos, hoy en día estuviéramos en La Laguna todavía peleándonos, ¿no? Y si vamos a hablar de sanidad y vamos a hablar de educación, pues ahí te podría yo contar un montón de cosas también. Entonces, yo creo que hay que ser justo, yo creo que las diferencias están claras entre islas y hay que ser equitativo, ¿no? Y lo que no se puede es que situaciones sin menospreciar a islas menores, con una densidad de población mucho menor que la grande isla, donde está la mayoría del desempleo, donde está la mayoría de la problemática, pues no se vean compensadas por una triple paridad y que, por supuesto, a esos cabildos, es quien va a decir no a una brita en dulce. Me alío con esa situación y voy a decir que no porque me beneficia a mí, ¿no? Y yo creo que una cosa importante que no es Antonio. Es que el Cabildo y los 17 municipios de Gran Canaria apoyan al presidente del Cabildo y además focalizamos a Antonio como si fuese la locura. Además que hubo una moción, 3 partidos presentaron una moción sobre ese tema en el último pleno del Cabildo, ¿no? Coalición Canaria, Unidos por Gran Canaria, y una moción institucional. Unidos por Gran Canaria, viendo la moción institucional, retiramos la nuestra para adherirnos a la misma y votamos todos los partidos, salvo Coalición Canaria, que se abstuvo. Y los 17 municipios apoyan esta situación. En Gran Canaria hay 21. 21, perdón, municipios. 21 municipios. Con las comunidades, perdón. 21 municipios, pero... Yo confundí comunidades con municipios. A veces cuando asisto a este circo político, porque este tema es un circo político, nunca termino de asombrarme de hasta dónde pueden llegar las payasadas. Y permítanme utilizar este tema. Y digo payasadas y voy a explicarlo muy claramente.
Primero, esto es un dinero que no se sabe cómo lo va a entregar el Estado. No lo sabemos. No se sabe si se va a repartir así tan alegremente como están diciendo que se va a repartir. Se lo da a Canarias y el que lo reparte. Porque además tengamos en cuenta que la política económica de este Estado, de este gobierno que sale del Partido Popular, lo que propugna es pagar la deuda. Entonces no sabemos si este dinero que va a venir obligado a pagar deuda pública. Ojo con eso. Y de hecho es que los presupuestos están limitados en todas las administraciones para que no aumente. O sea que y las inversiones aún más congeladas. O sea que estamos hablando de algo que creemos que va a pasar, pero que no tenemos ninguna certeza de que eso vaya a ocurrir. Porque depende del ministro, creo que del de Hacienda, y sabemos cómo se la gasta. Entonces no sabemos cómo va a ocurrir. Bueno, vamos a suponer que este dinero sea tan alegremente entregado al gobierno de Canarias. Y lo que hablaba de payasada es, ¿alguien se cree que la propuesta real que tiene el señor Clavijo era esta? La que hablaba aquí el compañero Jorge, de los 80 millones y la triple paridad. Eso no se lo cree nadie. Y menos que sea justa, por supuesto. Porque si hacemos nada más que una pequeña lectura de ese reparto, nos sale que si lo fuéramos a dividir realmente entre los ciudadanos de cada isla, nos supone que tocaría a la isla de Tenerife o a la isla de Gran Canaria, creo que a Tenerife le tocaba 45 y a nosotros 47 por habitante. Estamos haciendo una división por habitante. Pero la isla del Hierro le toca 1.200 euros. ¿A ustedes les parece eso justo? ¿Le parece real? Por habitante. Por habitante. ¿Le parece justo? ¿Le parece real? ¿Cree que cubre las necesidades realmente de los ciudadanos del Hierro o las sobrepasa? Y no es que quiera ser insolidario, yo no estoy hablando de solidario, yo creo en una Canarias unida en una región. Pero eso no se fomenta con los pleitos entre islas. Y eso no se fomenta, se le llama insularista a uno, el otro, y se lo acusa, porque aquí se están teniendo posiciones mucho más que insularistas. El gobierno de Clavijo se está manteniendo, y todos lo sabemos, precisamente gracias a las islas menores. Gracias a las islas menores. Y por ahí pueden ir los tiros de lo que estábamos hablando. Yo oí una propuesta precisamente de gente de Coalición Canaria, del Cabildo de Lanzarote, creo, y de Fuerteventura, que tuvieron una reunión esta mañana, y daban una propuesta que yo creo que es lo más lógico, que se tenga en cuenta lo territorial, la doble insularidad. Me parece lo más lógico, es que eso es lógico. Sabemos lo que le cuesta a un señor del Hierro, de Lanzarote o de La Gomera, que le cuesta el doble más caro que a nosotros las cosas. Entonces, yo entiendo que tiene que tenerse en cuenta. Pero yo creo que también, como decía, vuelvo y repito, los del Cabildo de Lanzarote y de Fuerteventura, que unidos dieron una rueda de prensa esta mañana, hablaban también del paro, de las tasas de paro. Hay islas que tienen, y no tienen nada que ver con la población, tienen unas tasas de paro disparadas, entre ellas la isla de Gran Canaria. Pues también debe tenerse en cuenta, como también otra serie de infraestructuras que necesitan y que deben ser cubiertas. Yo, perdóname, pero a mí el discurso ese que tú acabas de ya, de que si el señor que tiene que venir de Lanzarote aquí, hombre, por favor, siendo un hombre de Coalición Canaria, que debería saber cómo funciona el Servicio Canario de Salud. Bueno, aquí tenemos a Paco, que es médico y sabe cómo funciona. El señor que viene desde Fuerteventura viene con su billete pagado. Es más, el gobierno de Canarias tiene un servicio que creo que además, no sé si se ha cambiado, lo llevaba Cruz Roja, incluso para los familiares aquí, y se le da un bono a los familiares para que puedan viajar. Que le sale más caro porque tiene que comer fuera de su isla, lo entiendo, lo comprendo. Pero que me digas que por eso se va a repartir el dinero de esa manera, pues no lo entiendo. Los señores que tienen que estudiar fuera, me imagino que tendrán un sobrecosto con respecto a los canarios, pero también tienen sus becas a raíz de eso, del gobierno de Canarias. O sea, porque creo que la construcción de Canarias no ha sido una invención del señor Clavijo ahora, ni del señor Paulino. Lleva años fabricándose la construcción de Canarias. Y en la construcción de Canarias se ha tenido muchas veces en cuenta ese tipo de cosas. Y muchas veces están muchísimo más avanzados con nosotros. Yo, por poner un dato, por el tema del paro, del porcentaje que trabajaban en la administración estatal, en la administración local, la Isla del Hierro tiene 10.000 habitantes y trabajan 669 personas dentro de la administración, teniendo lo local. O sea, estamos hablando de Cabildo y los dos ayuntamientos que tiene, tres ayuntamientos, perdón, que supone un 60 por 1000, cuando en Gran Canaria o Tenerife estamos hablando de un 35 o un 37 por 1000.
O sea, son cosas que se han ido solucionando a través de la autonomía, pero que tú ahora me vengas a justificar ahora que ese reparto, que no es justo, porque no ataca los problemas de los ciudadanos de Canarias, no de la isla de Gran Canaria o la isla de Tenerife o de las islas menores, a los ciudadanos de Canarias, pues me parece fuera de lugar de todas, porque parece que que somos tontos y nos chupamos el dedo, todos los canarios, no sé. Bueno, quizás tú te lanzas en hablar en el nombre de todos los canarios, estás hablando en tu nombre propio. Como canario que soy, igual que puedes hablar tú. Me vas a permitir no, que no me interrumpas, pero, hombre, por favor, pero que tú me digas que no puedo hablar como canario. Tú hablas como hombre, canario. como canario que soy. Cuando si no, a los otros les dicen insularista. Sí, yo hablo como canario. Yo soy insularista también. Yo te pediría, por higiene democrática, por salud democrática, que cuando yo hable no me interrumpas. Y luego cuando yo termine, intervienes tú. Pero no me interrumpas, porque queda mal eso, ¿verdad? Parece poco... Pero vas a desmayar la hora de que lo que está mal, lo que está bien. Me va a permitir. Mira, has hecho una pregunta. ¿Alguien se cree que ese reparto, lo que das muestra de un desconocimiento profundo del fondo? Pero tampoco voy a irte por ahí. Has dicho, ¿alguien se cree que ese reparto va a ser así? Es que ese es el reparto que se ha propuesto. No es que Fernando Clavijo va a cumplir con el reparto de 80 millones para cada isla y el resto de 80 para el resto. Esa es la propuesta. Lo que pasa es que te contradices porque no conoces el fondo de la cuestión. Y lecciones de doble insularidad no admito ninguna. Yo nací en la isla de Lanzarote y la he sufrido. No fue un argumento, sino fue un argumento y no un ejemplo para apoyar lo que te estaba comentando. Mira, sobre el tema de RES también das muestra de desconocimiento. No conoces el reparto de RES porque has dicho que el gobierno de Canarias se quedaría un 40%. Si hablamos en criterios de reparto del REF, ¿verdad? Si hablamos con esos criterios, vamos a establecer los repartos del REF. Entonces le corresponde al gobierno de Canarias retrotraer un 48% de esos frente a un 52% que les transfiere a los cabildos. Es así. Entonces, no estamos hablando del criterio de REF, estamos hablando de otros criterios que los podemos poner sobre la mesa, pero no son los criterios de REF. Son otros criterios, ¿no? Entonces, podríamos estar más o menos de acuerdo en estas cuestiones, pero ustedes han dicho una cosa que la hemos pasado por alto en relación a todo esto, y hablabas de tirar la carne y pelearnos todos en relación a ese reparto, y es así, porque ha habido un maltrato generalizado a lo largo de estos 4 años, del año 2011 al año 2015, por parte del Estado a la comunidad autónoma de Canarias. Quizás el peor periodo de los últimos 30 años, quizás posiblemente sea el peor periodo. Y no nos podemos despistar realmente y contentarnos con estos 160, son 160 millones. No podemos obviar los incumplimientos que hay con la financiación canaria. No podemos obviar tampoco, ¿verdad?, que los canarios tengan, por media de habitantes, estemos por debajo de la media. No es que estemos por encima, no, estamos por debajo de la media. Entonces, a todas estas yo creo que José Manuel Soria y Mariano Rajoy pues deben de estar pegando brincos, ¿no? Dicen, mira, ahora están ahí los canarios discutiendo cuál va a ser el modelo de reparto de unas migajas de 160 millones, que en un contexto de 10 años es importante, porque van a ser 1.600 millones de euros que se va a repartir para dinamizar la economía a través de infraestructuras y de obras, que es el objetivo final. El objetivo final no es repartir el dinero entre los ciudadanos, sino fomentar la obra pública para generar, a su vez, más economía, mejor inversión, más empleo, ¿verdad? La situación es drástica en Canarias. Conocemos los últimos datos de la EPA, ¿verdad? Hemos bajado por primera vez en media y estamos en un 28,56, que es una cifra de paro escandalosa. Es una cifra escandalosa, pero es muy alta. Estamos por encima de la media europea, evidentemente por encima de la media europea, y debemos de aplicar políticas para eso, porque vemos que el sector turístico no tira. Hemos visto ahora las previsiones del mercado de invierno, como tenemos un full total en todos los hoteles de la isla de Gran Canaria. Sin embargo, está tirando de manera tímida en relación a la economía de los canarios, porque esa macroeconomía, los vecinos y vecinas
del municipio de Telde, de otros restos de municipios, no lo ven quizás las grandes empresas, lo ven quizás los grandes empresarios, las grandes economías, pero no se traslada a los ciudadanos, ¿no? No, por alusiones a lo mejor. Yo quería Domingo, no sé si Domingo quiere contestar primero. Yo quería comentar, si no me importa, por el tema del REF. Quizás no me entendiste el reparto que se está planteando. Efectivamente, el 48 y el 52%, ¿no? Y ese 52% aplicar los criterios del REF, que están muy claros, que es el poblacional, la superficie y la isla, ¿no? Independiente de otros factores que puedan corregir, como es el desempleo, que es lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros planteamos incluso otro factor más. Nosotros planteamos que había que compensar aquellas islas que han sido serias en su padrón municipal, que han declarado su padrón municipal y que nos ha estafado la comunidad. Porque aquí tenemos una isla o una capital de isla como Santa Cruz, que no es cuestión de justicia, ya dirá que tenía 15.000 habitantes más de lo que realmente tenía, y esos son fondos que han ido a esa capital en decremento de los demás municipios del resto de las islas, ¿no? Entonces nosotros queríamos un factor corrector como agravio a esa situación y lo queríamos poner sobre la mesa sencillamente para corregir esos desequilibrios y esas consecuencias que generaba incluso pues esas inversiones económicas por parte del Estado, y están demostrados porque están ahí en la calle, ¿no? Entonces, claro, lo que iba a ser una inversión plena en los cabildos se reparte en dos partes prácticamente, y una parte es lo que estamos planteando, que ese reparto sea por los criterios del REF y con algunos factores correctores, teniendo en cuenta también la fiscalidad, que son las que mayor aportación fiscal hacemos, ¿no? Que eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de las inversiones en infraestructuras, en obras, efectivamente, que es el dinero que hay que llegar. Paco, si me permite. Vamos a marcar, nos quedan 12 minutos, me gustaría compartir perdón. En los 3 minutos cada uno. Onofre. Bueno, a ver. Yo creo que tiene mucho sentido y deja múltiples lecturas de que se está haciendo electoralismo con este reparto. Yo totalmente con la intervención de Domingo, o sea, el dinero es virtual, todavía el dinero no ha llegado, y encima, ¿cómo nos deja esta situación? No sé quién dijo que Rajoy y Soria deben estar riendo muchísimo de nosotros. Jorge, pues muy bien, totalmente de acuerdo. Es que nos han puesto ahí 160 millones y de repente todos nos hemos tirado y hemos hecho dos frentes, ¿no? Y estamos olvidando. Sí, claro. Y entonces estamos olvidando que tenemos un desfase probablemente por financiación autonómica de unos 500, 600 millones de euros. Estamos olvidando que el plan Canaria de Zapatero, que nos ofrecía unos 1.000 millones de euros, no sé si anuales, ahora no lo recuerdo, pero por 5 años eran unos 5.000 millones de euros, y resulta que de eso no hubo nada, y bueno, y hemos sido perjudicados evidentemente con respecto al reparto de la financiación autonómica, ¿no? También por valor de 200, total que hemos perdido unos 800 millones de euros en estos 4 últimos años. Me puedo equivocar, punto arriba. No te equivocas. Punto arriba, punto abajo, ¿no? Entonces estamos hablando con que muy interesante el matiz tuyo con respecto a lo de Santa Cruz de Tenerife, con respecto a piratear las situaciones. Antes, al principio de la historia, hablábamos de que las instituciones no deberían piratearse entre ellas, porque los ciudadanos al final sacan lectura de que entonces yo te pirateo también a ti, porque tú no eres referencia de nada, ¿no? Y que las instituciones deben ser garantes de derechos fundamentales y por lo tanto referencia de conductas y de comportamientos. Pues en esa yo creo que 160 millones de euros, si se van a quedar definitivamente dentro de la carga impositiva de la comunidad autónoma, pues debe participar dentro de la dinámica de lo como trabaja el REF. No tenemos que inventarnos un modelo nuevo. Si te empiezas a inventar un modelo nuevo, la lectura de que lo estás haciendo por clientelismo electoral es inevitable. Todo el mundo va a pensar, estás repartiendo eso porque estás contentando lo que te sostiene a ti políticamente hablando, que lo colocaba muy bien Domingo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no? Si se va a quedar aquí, lo colocas en la misma dinámica de redistributiva que el propio REF. Pero, señores, yo creo que el concepto, esto del territorio y la población, vuelvo a lo mismo. Los impuestos no se deben repartir en función de que, como yo pago impuestos, me tienes que devolver. Se tiene que funcionar en función de contextos, problemáticas socioeconómicas. Insisto, en mi municipio existe el barrio de Ginamar con una vulnerabilidad ya considerada. La Remuda lo tuvo en un tiempo y ha tenido inversiones determinadas. Debe ser atendido porque está disparado
las condiciones socioeconómicas, y porque ahí es donde radica el desarrollo. Y disculpa que me pase el minuto, ¿no? Disculpa, Paco. Jorge. Bueno, cuestiones rápidas y breves, tenemos poco tiempo. Los datos del padrón que luego se financian los municipios se basan en un dato inescruzable, en un dato fuerte y consolidado a través del Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística debe tirar de las orejas a los culpables, y ellos también, los números uno, en relación al reparto de red, de lo que nosotros estamos hablando ahora mismo, ¿verdad? Yo he hecho los cálculos y los tengo aquí hechos, y realmente con la propuesta del REF y con una retención, ¿verdad?, de ese porcentaje 52-48%, y aplicándolo a la isla de Gran Canaria, saldría perjudicada, tal y como saldría perjudicada, porque le corresponderían con esas retenciones un 34,6 millones. Sin embargo, con la que yo estoy defendiendo, a la isla de Gran Canaria, de pleno, de lleno, le corresponden 40, más un porcentaje variable en función de su número de desempleados, que lo subiría a un porcentaje de 43 millones de euros. 43 millones de euros frente a 34,6 millones de euros. Yo creo, sinceramente, que a veces nos metemos en debates que no sabemos por dónde salir. Estos son con datos objetivos, matemáticos. Y es simplemente lo que quería puntualizar en relación a lo que estábamos diciendo. Paco. La pena que yo no traje los datos míos, si no te lo hubiera traído, te lo hubiera rebatido. Mira, lo que es inadmisible es que la primera planteamiento que se haga es lo de la triple paridad, una triple paridad que está cuestionada a nivel electoral por prácticamente la mayoría de la población de este archipiélago, ¿no? Y solamente por estudios técnicos y de gente que conoce y maneja muy bien estos datos y que ven que es la ley electoral más injusta de España, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si queremos hacer un reparto en base a esa ley o a esa triple paridad, ya estamos creando una injusticia. Nosotros lo que entendemos es que, efectivamente, estos fondos que son importantes, que son fondos, iba a utilizar lo de las famosas primas, fondos raros, ¿no?, que están en el aire y que todavía no están concretados, que ya cuando el señor Montoro firme, pues ya diremos, bueno, ahora vamos a sentarnos seriamente y vamos a discutir seriamente con claridad qué es lo que queremos y cómo lo repartimos, y evitar dar esa imagen pública que en un momento electoral están aprovechándose determinados partidos. Tanto el presidente del gobierno de Canarias para intentar contentar, como decía bien Domingo, a las islas menores, que encantado de poder mantenerte en el gobierno 4 años más en las próximas, ¿no? Y el PP, pues diciendo, mira lo que hemos hecho, que los canarios se están matando entre ellos. Entonces nosotros tenemos que buscar elementos que sean, o que lleven un ratio adecuado de equilibrio, ¿no? Y con la triple paridad, que fue el primer apunte que se puso sobre la mesa, y luego con el factor corrector del desempleo, no es un equilibrio manifiesto. Entonces, pues a partir de ahí, nosotros planteamos y diremos que eso no es la causa, digamos, adecuada de ese reparto, aunque nos talle de insularista, de pleitista, pero que en determinado momento que nosotros hicimos hincapié en esos desequilibrios, aquellos que nos tachaban ahora se apuntan a los mismos para decir que efectivamente hay un desequilibrio y hay que rectificar esta forma de ver tanto la ley electoral canaria como el reparto de estos fondos. Paco, con tu permiso, rápido, Domingo, discúlpame. Si en la triple paridad, electoralmente hablando, sale sobredimensionada la representatividad de las islas menores, no cuadra que los datos, en un momento determinado con la triple paridad, resulta que le toca más a Gran Canaria. Eso es imposible. Nos vemos aquí planteando. Es imposible, los datos, esos datos me gustaría la próxima semana. Como ya creo que hemos estado de acuerdo todos, hay que freír los huevos para saber el aceite que nos va a quedar, porque yo dudo que ese dinero vaya a llegar a Canarias, lo dudo. Y después decir una cosa, si el debate está cerrado, si ya está claro que el señor Clavijo nos va a imponer el reparto de la triple paridad, pues apaga la luz y vámonos, porque me parece que el cortijo son de ellos. Yo sí te voy a decir una cosa. La única cosa es que nadie me va a cortar a mí hablar como canario. Por mis amigos de otras islas, de todas las islas. Entonces nadie me lo va a cortar. Eso sí te lo voy a decir. No sé si te interrumpí, te sentiste mal, disculpa. Clase tampoco necesito, tengo educación. Poca, pero tengo la bastante. Lo que sí espero es que los criterios no sean eso, que los criterios sean justos, y justo es que se le dé a quien lo necesita, que se tengan en cuenta los criterios de aprobación, yo no sé si lo que ustedes le quieran llamar, el tema de la pobreza,
y el tema del paro. Y que se tenga también en cuenta lo de las islas. Yo no sé que no te voy a dar clases si eres de Lanzarote, pero tampoco me vas a dar a mí ninguna. ¿Vale? Gracias. Ya vamos poniéndole nombre a las islas. ¿Nos queda tiempo? Nos quedan 4 minutos, pues 1 minuto cada uno, venga. Vamos, Onofre. Si se lo deja Onofre, acaba con los 4 minutos del solo. No, yo he sido prudente y mesurado, creo. No me puede intentar. Yo desde que veo a Paco, que además... no, venga, esto... Me tienes que explicar eso de que me ves a mí, ¿eh? No, me estás comiendo tu tiempo, ¿eh? Vale, siempre tengo un grandísimo respeto por... Y cuando Paco me dice, ya, tío, vale, antes me digo, corta. Esto creo que estamos dando un espectáculo. Y creo que se ha desmenuzado claramente que, bueno, tenemos que hacer una retroalimentación hasta estética, que ya no de carácter del reparto, porque no ha llegado el dinero, es virtual. Resulta que son 160. No, termino. Lo resumo. No. Creo que en un momento determinado estamos dando un penoso espectáculo. Es interesante lo que está planteando. Si el enfrentismo y las broncas entre las administraciones públicas no llevan a ningún lado. Lo estamos viendo ahora en Cataluña. ¿Qué salida va a tener cuando un presidente de una comunidad autónoma se enfrenta con el resto, ¿verdad? Las políticas de puños no se llevan a ningún lado. Simplemente puntualizar una cosa, que la propuesta no la hizo el presidente, la propuesta se hizo en la FECAI y lo hicieron los presidentes de los cabildos. No fuimos nosotros, fueron ellos. Pero cuestión fundamental, el enfrentamiento, la bronca, el linchamiento y tal, no es positivo para llegar a entendimiento. Bueno, nosotros no estamos ni por la bronca ni por el enfrentamiento, sino defendemos los intereses de la isla de Gran Canaria y lo defendemos lícitamente, igual que en Tenerife defiende lo suyo, en Lanzarote o Fuerteventura. Creo que es lícito que cada isla defienda sus intereses. Nosotros, por supuesto, entendemos que el espectáculo que se está dando no es el adecuado y algunos partidos tienen que hacer un proceso de reflexión interna, ¿no? Porque en el Cabildo apoya esta moción institucional de que no es justo el reparto que se quiere plantear, y luego en el Parlamento de Canarias parece que se tiran en brazos de seguir en esa propuesta. Entonces tiene que hacer un propósito también de reflexión interna, ¿no? Domingo. Di los nombres. Con lo que decía Jorge, di los nombres. Yo no sé si fue una propuesta de la FECAI. Lo cierto es que, y vuelvo y repito lo que dije antes, el Cabildo de Gran Canaria está claro que no estaba de acuerdo, ya lo dijo en la FECAE, y ya hay 2 cabildos más que no están de acuerdo. Y a mí me gustaría también escuchar a demás cabildos, a Tenerife o a los ayuntamientos de Tenerife, si están de acuerdo en ese reparto, porque creo que no es justo. Y no es justo porque hay municipios como Telde que tienen un 36% de paro, y esas cosas se tienen que tener en cuenta, porque es las necesidades las que hay que cubrir, y no tirar el dinero porque sí, porque decir, venga, lo repartimos así para todo el mundo igual, porque como siempre hemos dicho, hay que ser solidario, pero con el que lo necesita, no porque sí. Sí, pero hablamos de un reparto justo y hablamos de los cabildos y nos olvidamos de La Graciosa, donde allí también vive un núcleo poblacional que también son canarios, que también son canarios. Don Onofre, don Jorge, don Paco, don Domingo, gracias a los 4 por estar con nosotros y a ustedes por compartir una noche más este debate, Más que Política el debate. Acuérdese, el próximo miércoles estaremos a partir de las 7 de la tarde. Cambiamos el horario del debate de Más que Política el debate. Hasta el próximo miércoles a las 7 de la tarde. No se olvide. Gracias por estar con nosotros.